ahí con la mano poder. Ya puedes, María Rosario. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. En Buenas este noches. momento dediquemos estos minutos a Jesús y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, en esta noche te doy gracias por este momento que tú me permites nuevamente el estar reunidos en esta comunidad con los hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos hace ese llamado para que nos preparemos cada día, cada minuto, para que nosotros seamos esos portadores de voz, para que nosotros llevemos tu palabra, Señor, a cuántas familias lo necesitan y que nosotros testifiquemos ese gran amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias por este momento. Quédate en esta comunidad, en este grupo, que sea la fuerza del Espíritu Santo que ayude al hermano que ya ha dado ese tiempo de estudio para poder enseñarnos a nosotros. Dale siempre esa sabiduría para que él pueda seguir adelante, ayudándonos y ayudando a cuantos hermanos lo necesitan. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para que lo que escuchemos pues caiga en esa tierra fértil. Todo esto, mi Dios, te lo he pedido y agradecido en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué linda tu Muchas oración. gracias, hermano. Bueno, hermanos, si quieren, cerramos nuestros micrófonos unos minutos y ya después tendremos, como la enseñanza de la semana pasada, pues la misma dinámica de que si deseamos participar, pues pueden ustedes interrumpir la enseñanza y hacer alguna pregunta relacionada con el tema que estamos desarrollando. Continuamos en los objetivos del predicador, apoyándonos en el documento sobre la espiritualidad del comunicador cristiano, escrita por el padre jesuita José Martínez de Toda, quien es director del Centro Interdisciplinar para la Comunicación Social Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma. Damos gracias a Jesús, que en el Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, sus humildes siervos. Él desea que nosotros seamos comunicadores católicos. Aquí estamos, Señor Jesús, enséñanos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los elementos teológicos de la espiritualidad del comunicador católico, testigo de su misericordia, que iniciamos en la enseñanza pasada. El tema de esta ocasión, pues el título es La espiritualidad del comunicador católico se basa en la teología de la comunicación. Y a partir de ese título vamos a continuar, Freddy y yo, compartiendo el impartirles esta enseñanza. Yo voy a llegar hasta el punto número 2, en donde presentaré a Freddy ya que nos va a presentar la teología que se presenta en el documento de la que se llama Comunión et Progresio, Comunicación y Progreso, que es el desarrollo en la convivencia humana, que son los fines primordiales de la comunicación social. Así que yo los voy a introducir a partir de este momento. Bueno, las teologías que vimos la semana anterior, vimos que había diferentes teologías y dentro de esas teologías iba brotando los diferentes tipos de espiritualidad que cada uno de nosotros puede uno asumir. Esa teología que es el estudio de Dios, pues va a determinar el tipo de espiritualidad que yo voy a elegir para poder vivir esa vida en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de teología es el estudio de Dios, el conocimiento espiritual de Dios. Y cuando hablamos de espiritualidad es la vida en el Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento de Dios, conforme lo vamos recibiendo, va a ir formándonos para que podamos vivir esa espiritualidad personal en el Espíritu Santo. Dentro de esas 4 teologías que vimos en la enseñanza pasada,
se encuentra la cuarta y el padre Martínez nos ha indicado que esta cuarta teología es la que él va a desarrollar en este programa. Así que la vamos a repetir para tenerla en la mente y no perder la sintonía de esta teología, de este estudio de Dios que se hace, dice, en el contexto de la búsqueda de fe y comprensión de la comunicación con Dios y los hombres. ¿Verdad? Como mirábamos en esa enseñanza pasada, pues esa búsqueda de fe y comprensión de cómo se comunica Dios con los hombres, esa es el estudio de esta teología. Y dice que es una reflexión sistemática sobre la comunicación existente entre Dios y la humanidad. Entonces, este estudio teológico, ese estudio de Dios, vamos a dirigirlo sobre esa comunicación que existe entre Dios y los hombres. ¿Verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿De qué se trata esa comunicación? Pero desde el punto de vista espiritual, el padre Martínez nos dice que es una reflexión sistemática. Quiere decir que hay una reflexión profunda que va en un orden. Y el orden tenemos que seguirlo para que sea sistemática la reflexión. Vamos a reflexionar entonces y vamos a contemplar la comunicación que existe entre Dios y los hombres, entre Dios y tú, entre Dios y yo. En general, la teología, el estudio de Dios, capacita al hombre para ver. Ya vimos que cuando escuchamos ver, ya no es ver, mirar y observar, sino que es para contemplar el mundo con los ojos de Dios. Entonces, el estudio de la teología, el estudio de Dios, de conocimiento espiritual de Dios, nos va a capacitar para que podamos contemplar el mundo y la creación con los mismos ojos de Dios. Y esa es la importancia del estudio teológico. Por eso es que está integrado en este programa de formación permanente para predicadores y comunicadores católicos. Porque sin esa reflexión sistemática de esa teología de comunicación basada en la fe, nosotros no podríamos ver el mundo con los ojos de Dios, sino que lo veríamos con los ojos de nuestra inteligencia humana. Ya hemos visto y aprendido de que esa no es la visión. La contemplación es un fruto y es un don del Espíritu Santo que Dios nos da para poder ver toda la creación con los ojos de Dios, incluyendo esa comunicación que Dios hace con cada uno de nosotros. No solamente la vamos a conocer teóricamente, no solamente la vamos a reflexionar en nuestra mente para poderla aprender, comprender y apropiarnos de ella, sino contemplarla para que podamos, dice, ser capaces de ver toda la creación con los ojos de Dios. Y nos ponía entonces el padre Martínez esta relación entre el fruto que da aquel hombre que estudia medicina y ese estudio de la medicina que él ha realizado le da la capacidad a ese médico de saber lo que le pasa al enfermo, a veces solo con verlo y examinarlo. ¿Ah? De la misma manera nosotros, cuando nos vamos preparando, nos va a ayudar como comunicadores católicos a contemplar a las personas a las cuales vamos a referirnos con ese mensaje que Dios nos ha dado y saber qué es lo que está pasando en sus almas. Si su alma está triste, si está amargada, si está resentida, si está odiando, si es incrédula, si es indiferente, es escéptica, en fin, con solo ver a la persona, que ya sabemos que no la vamos a ver con nuestros ojos nada más, sino que la vamos a contemplar, y al examinarla, dice que quiere decir, al discernir en la conversación con esa persona, vamos a poder saber si está enfermo o está sano espiritualmente. Y eso no está en el texto del PDF, por eso es que es importante ver estas enseñanzas, porque aquí se amplía el sentido y el contenido de las expresiones escritas. ¿Verdad, hermano?
¿verdad? Si solo lees tú, dice, es como la medicina que da la capacidad al médico de saber lo que le pasa al enfermo, solo con verlo y examinarlo, y ahí nos quedaríamos. Pero tenemos que aprender como comunicadores católicos que si nosotros no somos capaces de reflexionar y contemplar el contenido intrínseco, escondido, que está dentro de esas expresiones que el Espíritu Santo nos hace y nos ilumina para poderlo entender y poderlo comprender en su verdadera esencia, no llegaríamos a esa profundidad. Entonces nos quedaríamos con un estudio teológico que es solamente intelectual. Ese no nos sirve. El estudio teológico intelectual no nos sirve. Y eso es a los que se refiere el Papa Francisco cuando dice que hay teólogos que son enciclopedias. No es que sea malo aprender. Tampoco es malo saber una enciclopedia y saber mucho. No, no. Pero en el caso de la teología, en el estudio de Dios, se requiere la gracia del Espíritu Santo que nos conduce a la profundidad, que supera el contenido que nosotros creemos que tiene una expresión, unas palabras, y nos ilumina, haciéndonos descubrir al Dios que se prefigura y se manifiesta en esas palabras y la relación que tiene conmigo y contigo y con toda la creación. ¿Verdad? Y el fruto que debemos de dar en ese encuentro, con esa comunicación con Dios, que nos va a capacitar y se nos hace capaces en el Espíritu Santo para saber lo que le pasa a los hermanos y a las hermanas a las que les vamos a ir a llevar el mensaje de Jesús. Es una capacidad de discernimiento, es una capacidad de contemplación, es una capacidad de escucha, de silencio interior, es una capacidad de callarnos nosotros para llevar el mensaje de Jesús y escuchar cómo resuena en el fondo del alma de esa persona y cómo retorna a nosotros con sus expresiones. Yo sé que ustedes y yo hemos tenido experiencias así. Perdón. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Mire, yo fui a misión allí por unas montañas preciosas de Zacapa, ahí en la Unión de Zacapa. Y fíjese, en ese municipio de la Unión que pertenece a Zacapa, es un pueblo maravilloso, la gente es maravillosa también. ¿Verdad? Pero ahí estuve yo misionando y el Señor me llevó en un momento de la parte de la misión que yo fui enviado a realizar, guiado por el Espíritu Santo, me condujo a muchas experiencias de diferente tipo con diferentes tipos de personas y comunidades, ¿verdad? Entonces, al realizar esas actividades, se necesita tener la capacidad de como médico de almas, de saber discernir qué es lo apropiado en ese momento. Por ejemplo, en un momento me llamaron porque acababa de fallecer una persona y la estaban velando en su casa y me dijo, hermano Carlos, ¿puede usted ir a orar por el difunto? Yo nunca había hecho eso en una casa y así en un pueblo. Y fui conducido ahí. Y llegué. Y entonces la oración, Señor, dime qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces el Señor puso en mí las lecturas, los salmos, el evangelio apropiado para poder yo expresar. Y entonces sentí el dolor de las personas, sentí el dolor de los amigos, sentí el sufrimiento que estaban pasando, sentí la experiencia que estaban viviendo como seres humanos, como cristianos. Y entonces el Señor me llevó como un bálsamo de consuelo y fortaleza para esa familia y para esos amigos del difunto. Yo salí de ahí feliz, realizado, no por mí, sino por la obra que a través mío estaba haciendo Jesús en el Espíritu Santo. Entonces yo leo esto de que cuando yo estudio a Dios en la teología y Él me va a capacitar, dice, para que yo pueda contemplar con sus ojos estas circunstancias y yo pueda discernir en la misericordia de Jesús qué tengo que hacer, qué tengo que decir, cómo debo comportarme, qué palabras debo expresar, cuándo hacer silencio, cuándo abrazar, cuándo imponer manos,
cuándo hacer un fortalecimiento en las expresiones de la palabra, como el caso de que fui enviado a un hospital y ahí estaba la enferma, los papás, y que les acaban de dar la noticia de que la jovencita tenía cáncer. Imagínese usted cuál es el sentimiento, la emoción, los pensamientos de cada una de esas personas, la mamá con los suyos, el papá, las hermanas, el hermano, y la misma enferma. ¿Y qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno ahí? Y eso es lo que estamos estudiando. Que el estudio previo que yo he tenido sobre Dios, que se llama la teología, me debe conducir a una espiritualidad, y esa espiritualidad es la que yo manifiesto ante estas personas. En el caso nuestro, que estamos siendo testigos de su misericordia, ya la espiritualidad lo dice nuestro nombre, es la misericordia de Dios, y vamos a ser testigos de lo que la misericordia de Dios hace. Y eso es lo que vamos a ir a decirle a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana y a la enferma. Y eso fue lo que hice, ¿verdad? Llevarles el mensaje de la misericordia de Dios, dejarles el mensaje de fe y de esperanza, fortaleza y consuelo. En esos momentos difíciles, y la mamá lo siente de una manera diferente que el padre. Y el hermano está asustado, y la hermana, dependiendo de la edad de cada uno, así también era su reacción. Entonces, todos esos elementos de relaciones interpersonales es lo que estamos hablando ahorita. Dice que esta teología de búsqueda de fe y comprensión de cómo se comunica Dios con los hombres, es eso lo que tenemos que estudiar. Cómo yo tengo que comunicar. Primero, aprender cómo Dios se comunica conmigo a través de estas enseñanzas, por ejemplo, a través de los videos de los sábados que compartía ahí Roberto, que lo vio y le fue de mucho beneficio. Tenemos que recibirlos todos, esas enseñanzas del asombro eucarístico. Porque para nosotros es. Entonces, decir que yo estoy recibiendo un programa y no recibo las lecciones, entonces estoy dejando, fíjense, pues estoy impidiendo esa comunicación que Dios está haciendo conmigo y contigo. Y si tú impides esa comunicación, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a encontrar en esos momentos como el que te estoy expresando. Y si yo no hubiera estado preparado, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, porque no aprendí, porque no reflexioné y porque no aprendí a contemplarlo con los ojos de Dios a través de la enseñanza. Entonces, si bien es cierto, el estudio de Dios, que es la teología, capacita al hombre para poder contemplar el mundo, la creación, con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús, también es cierto de que tengo que estudiarla. Tengo que estudiar. Porque la teología es la ciencia de conocimiento de Dios que hay que estudiar para conocerlo. Estos temas nos ayudan a conocer a Dios, y por eso es que nos capacita, para que podamos ver con sus ojos y sepamos qué hacer en el momento de que se nos presente la oportunidad, como ese médico espiritual que con solo contemplar al enfermo, con solo ver a estas personas, ¿verdad? Me identifico de tal manera porque las estoy contemplando con los ojos de Jesús, y al entrar en comunicación con ellos voy descubriendo su dolor, su frustración, su resentimiento, para discernir en el espíritu qué tipo de oración tengo que hacer. Muchas veces ahí mismo, en esta ocasión del difunto, que estaba velando la familia en su casa, pues hice una oración de sanación familiar. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón, para que fuera motivo de comunión la partida del ser amado, y dejara ese fruto en la tierra, mientras él llegaba con el Padre a presentar la ofrenda de su corazón. Este es el estudio que estamos recibiendo. Recordemos, es un estudio espiritual. Dice que algunos teólogos usan el método deductivo, van deduciendo paso a paso lo que van aprendiendo. En cambio, el padre Martínez nos dice que vamos a ver un sistema, el método de inducción o antropológico, según el cual
se parte de la realidad humana comunicacional, o sea, de nuestra propia realidad como comunicadores, como personas que nos comunicamos, que ya vimos que hemos sido creados para comunicarnos, para interpretar ese tipo de comunicación a la luz del estudio de Dios. Era como esta explicación que les acabo de dar representa esto que dice aquí. Era esa realidad humana comunicacional que yo llevé ahí como persona humana a compartir con los deudos de este difunto o con la familia de esta enferma con una enfermedad terminal, ¿verdad? Dice, el estudio que Carlos tenía que haber hecho antes de ir a esa misión, pues tiene que ser interpretado a la luz del estudio de Dios. En el caso del discernimiento que hemos aprendido, bueno, ¿qué haría Jesús en ese caso? Y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Esa pregunta de discernimiento, para descubrirla e interpretar esos momentos a la luz del conocimiento de Jesús. Si yo no conozco a Jesús, ¿cómo voy a saber qué hubiera hecho Jesús? Pues no lo sabría, solamente me lo podría imaginar, pero no tengo la certeza porque no lo he estudiado. Así que por eso estamos estudiando. La comunicación humana, debemos aprender nosotros, es un fenómeno antropológico, filosófico y social. Quiere decir que estos tres aspectos se tratan dentro de la comunicación que nosotros tenemos. En la relación antropológica, así dentro de pares como somos nosotros, entre hombres y mujeres, en la filosofía de vida que proviene, ¿verdad?, de ese saber quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo en este mundo, qué quiere el Señor que haga, y la interacción social que nos va a integrar en esa comunión a la cual nosotros aspiramos, en esa comunión, común unión, ¿verdad?, de pensamientos, de sentimientos, para tener un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola alma. Yo salí feliz de esa ocasión de ahí, después de orar por el difunto y la familia, y de igual manera con la enfermita y su familia, porque en esa interacción social, conociendo que yo ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, y que iba a hablar a personas humanas, seres humanos que tiene cada uno una dignidad, lo había hecho bien. Y les había comunicado la fortaleza de la fe. Entonces es importante en nuestra vida y en nuestra fe este estudio de Dios que es la teología. El estudio de la teología se basa, dice, en la historia de la salvación, y eso es lo que tenemos nosotros que aprender, que es el desarrollo de la revelación o comunicación entre Dios y el hombre hacia una comunión aún mayor. Entonces, el Señor se revela y se comunica, y como la comunicación es entre Dios y el hombre, buscando una comunión aún mayor. En las dos enseñanzas pasadas del asombro eucarístico, hablamos acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, cómo al comulgar con el Señor hacemos comunión y somos enviados a hacer una comunión aún mayor. Si tú no viste esos videos, no leíste los PDF, entonces esto que te estoy diciendo ahorita es primera vez que lo escuchas. Entonces ya no va a resonar igual, vas a tener que ir a ver los videos y después volver a leer esto, o ver el video de nuevo para poder estar en la misma sintonía. Dice que la historia de la salvación, que es lo que se va a comunicar, que proviene de la teología, es el desarrollo de esa revelación o comunicación entre Dios y el hombre, buscando que cada uno de nosotros alcance una comunión aún mayor de la que en este momento nosotros tenemos. Una comunión con nosotros mismos, una comunión con el Señor, una comunión con los hermanos, una comunión con el prójimo, una comunión aún mayor con la Iglesia Católica, con los hermanos que no están en la Iglesia Católica. Hoy vimos ahí el viaje, ¿verdad?, de Bahrein, ese reinado pequeño, ya donde fue el Papa Francisco, y la pregunta era que por qué había ido ahí si había en otros países más necesitados.
Y entonces él dijo, bueno, no, yo voy ahí porque nosotros tenemos que provocar una comunión aún mayor entre los seres humanos. Él está expresando este conocimiento de comunicador católico a la perfección. A eso nos quiere llevar el Señor. Él fue con otras personas que tienen otra doctrina y otra religión a expresarles y llevarles la misericordia de Jesús y a demostrar que se puede vivir en armonía y ponerse de acuerdo los seres humanos en una comunión mayor de vida. Bueno, nosotros nos estamos preparando para eso. Para ello, vamos a estudiar lo que se llama la teología de la comunicación. O sea, la relación que tiene conocer a Dios en la comunicación con el hombre. También después vamos a ver la teología de los instrumentos de la comunicación social. O sea, son los medios que vamos a utilizar para la comunicación social. Pero ahorita, en el tema que nos toca, vamos a ver la teología de la comunicación, que consiste en una seria lectura de la historia de la salvación y del misterio cristiano, en cuyo centro está la comunicación o autocomunicación de Dios, que es la revelación. Entonces aquí ya llegamos al resumen sintético de esta introducción, en donde dice que vamos a estudiar la historia de la salvación y el misterio de Cristo, en cuyo centro está la autocomunicación de Dios, que es la revelación. Dios se autocomunica a cada uno de nosotros, como lo vimos en la enseñanza pasada. Se comunica a través de la Santa Iglesia en los sacramentos y en el asombro eucarístico hemos visto este fin de semana, el sábado, cómo el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí es donde se autocomunica Jesús y nos inunda y nos absorbe y nosotros nos lo apropiamos. Y entonces esa revelación que Dios hace de su misericordia en Jesús, ahora se convierte en que Jesús está en mí y se revela. Esa autocomunicación de Dios se revela a través mío. Y como Jesús es el que mora en mí y Él es el que se comunica, ahí va también el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces yo voy a comunicar la comunicación trinitaria. Y es ahí lo que viene en este segundo, en ese párrafo, en el texto. Pero si usted no vio no ha visto ese video del sábado, no va a comprender esta profundidad. La espiritualidad del comunicador católico es inicialmente cristológica, pero Cristo nos lleva enseguida a la Santísima Trinidad, porque cuando comulgamos con Él, en Él va el Padre y el Espíritu Santo, y también el Padre comulga con nosotros y el Espíritu. Y es ahí donde la Santísima Trinidad toma el control de nosotros mismos. Nuestra espiritualidad al comulgar con el Señor es una espiritualidad trinitaria. Y entonces yo también debo comunicar el resplandor de la misericordia del Padre. Yo también tengo la fuerza y el poder de la misericordia manifestada en el Dios amor, que es el Espíritu Santo. Y todo eso por, con y en Jesús. De hecho, toda espiritualidad auténtica cristiana es trinitaria. Ese es un buen discernimiento. La doctrina de la Trinidad constituye el corazón y el alma de la espiritualidad cristiana, pero lo es esencialmente en la comunicación. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes hoy que lo que vamos a comunicar, esa riqueza de Dios, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que se autocomunica a través de nosotros. En consecuencia, y ya para llegar a la conclusión de esta introducción, el Dios invisible, en la riqueza de su amor, habla a los hombres como a unos amigos, dice. Unos amigos. E invita al hombre a participar en la plenitud de su vida divina, en esa plenitud de la vida trinitaria que es comunión. Dios siempre está en comunión con nosotros, hermanos y hermanas. El eje principal de la espiritualidad de la comunicación es Jesucristo, el perfecto comunicador en el misterio pascual, a quien los hombres vieron y tocaron.
Jesús nos habla de la Santísima Trinidad y nos introduce en ella, eternamente autocomunicante. Por tanto, la espiritualidad del comunicador es sobre todo cristológica, pero con referencia a la Santísima Trinidad. Allí, hermanos, está el meollo de esta enseñanza. Jesucristo es el perfecto comunicador, se comunica a través del misterio pascual dentro del plan de salvación de Dios, ¿verdad? Es aquel hombre de Nazaret a quien los hombres vieron y tocaron. Pero esencialmente, dice, no solo se comunica a él, sino se comunica la Santísima Trinidad entera. Y esa comunicación dice que tiene varias facetas. Está la creación, la encarnación, la Eucaristía, la cruz, la resurrección, Pentecostés y la iglesia. Y cada una de estas facetas, que son una donación de Dios, una comunicación de Dios para cada uno de nosotros, las vamos a ver detenidamente. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de los documentos de la iglesia. Entonces hoy introduzco a Freddy, que nos va a presentar la teología del documento Communio et Progressio, que quiere decir comunión y progreso. Así lo vamos a llamar. Cuando digamos el documento Comunión y Progreso, es este documento. Esta comunicación y progreso, y esa comunión y progreso desarrolla, dice, manifiesta el desarrollo en la convivencia humana, que son los fines primordiales de toda comunicación social. Entonces, como fruto del Concilio Vaticano II, tenemos este documento. Entonces yo los dejo ya con lo que el Padre Martínez nos enseña a través de nuestro hermano Freddy. Adelante, Freddy. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los compañeros por estar aquí ya conectados y teniendo esta sala virtual que Dios nos ha regalado y poder ir profundizando en este tema. Los documentos que la iglesia nos regala son maravillosos y ahorita que estamos, como decía Carlitos, todo lo que va a ser este documento que el padre José Martínez ha escrito, y también ahí el Espíritu Santo me ha guiado también a buscar otro documento especial siempre derivado de lo que es la teología de la comunicación, especialmente en el documento. Este documento que, como decía Carlitos, en la parte latín, Communium et Progressio, o sea, la comunicación y progreso del desarrollo de la convivencia humana, pues al final son los fines primordiales de una verdadera comunicación social. Y les queremos informar de que lo más importante de este documento que como dice, lo vamos a llamar Comunicación y Progreso, es derivado del Concilio Vaticano II. Y hay unos numerales que son específicos, que vale la pena, siento yo que vale la pena analizarlos. Y en el numeral 6 dice que los instrumentos de comunicación social, aunque directamente se dirigen al individuo, afectan y mueven realmente a toda la sociedad. Llevan rápidamente el conocimiento de la vida del mundo de hoy a muchos hombres y mujeres, mostrando el estilo y la mentalidad de nuestros tiempos. Por eso han de ser juzgados como, óigase, como dice el, necesarios para la estrecha relación y cada vez más intensa en las tareas de nuestra sociedad. Estos afectan también los mismos principios que regulan y rigen las relaciones humanas bajo un punto de vista, pero cristiano. Por designio de Dios, pues estos inventos, dice, va, todo lo que es el desarrollo y el progreso de la comunicación se ordenan y se revelan como interrogantes a una esperanza de la sociedad humana y nos dan una respuesta a que los hombres se unan y se aman más estrechamente. Entonces, este principio fundamental de que se deduce que la valoración cristiana
de las posibilidades de prosperidad humana que estos instrumentos aportan en la vida de todo, en este caso, comunicador católico. Esa es la teología del predicador católico que tiene que ir prevaleciendo. Dice en numeral 7 que donde quiera que el esfuerzo humano pretende mejorar las condiciones de la vida terrestre, y especialmente siempre que se trata de los más modernos prodigios de la ciencia humana y los grandes éxitos de la técnica, la visión, dice, de los cristianos y su juicio sobre el mismo hombre, sobre las relaciones humanas y sobre la historia entera, ven ellos una respuesta muchas veces inconsciente, el precepto divino de poseer y dominar la tierra. Entonces, a la vez, esta participación del plan del Dios creador y conservador de las cosas está considerado como una perspectiva hacia los medios de comunicación social, ya que son muy eficaces para la difusión del conocimiento y por lo tanto para toda la colaboración. Dios, al crear al hombre a su imagen, le dio participación, escuchen, participación en su mismo poder creador para construir la ciudad terrena. O sea que Dios es perfecto. Nos hace participar, inclusive, hay ciertos párrafos en el Lidia Enseñar que dice que nosotros somos ladrillos espirituales que vamos integrando este templo de la iglesia y que cada vez nos vamos estrechando los unos a los otros, pero a través de la comunicación. Por eso es que la teología de la comunicación juega un papel importante en todo este proceso que nosotros estamos desarrollando y que el Señor nos está regalando, es de aprovecharlo. Porque muchas veces nosotros, hay personas que son comunicadores natos, pero otros, así como nosotros, tenemos que ir aprendiendo. Yo cada día voy aprendiendo, el Espíritu Santo me va guiando por dónde irme, por dónde conducirme, y a través de lo que Él me va revelando es como nosotros vamos dándole a conocer a los conocimientos a las personas. Entonces, dice que los instrumentos de comunicación pueden, sin duda, ayudar mucho a la unidad de los hombres. Sin embargo, óigalo, el error y la falta de una buena voluntad también puede producir el efecto contrario. Para menor entendimiento entre los hombres y mayores disensiones, se puede decir, que engendran innumerables males. ¿Verdad? Con demasiada frecuencia experimentamos cómo a través de los instrumentos de comunicación se niegan o se adulteran muchas veces los valores fundamentales de la vida humana. Entonces, hermanos, es también como ir guiándonos porque no todo hacemos buen uso de los instrumentos que Dios nos regala. En el numeral 12 dice que me ha llamado mucho la atención. Entre los maravillosos inventos de la técnica con los que se realiza la intercomunicación social de los hombres, el cristiano encuentra aquellos instrumentos que por providencia y designio de Dios ha sido logrado para que prospere la mutua comunicación entre los hombres mientras peregrinan en el mundo. Pues establecen nuevas relaciones entre ellos y, por así decirlo, crean un lenguaje nuevo que les permite conocerse más exactamente y acercarse más fácilmente los unos a los otros. Esto quiere decir que cuanto más libremente se comprenden y más cordialmente se vuelven hacia los demás, tantos más caminan hacia la justicia y la paz, la benevolencia y a la mutua ayuda, el amor y consiguientemente hacia la comunión. Por lo cual los instrumentos de comunicación
se cuentan juntamente entre los más eficaces. Posiblemente con mayor riqueza que el hombre puede usar para confirmar esa caridad que a la vez expresa y engendra la comunión. El padre José Martínez, tenemos la dicha, como decía Carlos, de que él, desde donde nos está enviando toda esta información, y tuve la oportunidad, como les dije, que el Espíritu Santo me ha ido guiando, entonces logramos poder desarrollar un sistema de investigación para nosotros poder decir hasta cierto punto que Dios nos ha regalado a través de él otro documento que se llama la teología de la comunicación, pero a la vez hay un párrafo y hay una parte especial que él le llama la génesis de la teología de la comunión. Yo platicaba al inicio con Carlos Pides, cuando comenzamos ahorita antes de las grabaciones, que la historia de la salvación es parte fundamental en esta teología de la comunión, porque es toda la historia del pueblo de Dios. Y la teología de la comunión, dice el padre José Martínez lo siguiente, dice que la característica de la teología de la comunicación es que debe ser una teología de la comunión. Las tecnologías podrían ayudar a esta comunión. He aquí dice, óigase, un breve recorrido de la teología de la comunión basada en sus principales exponentes. ¿Quiénes creen que son los exponentes principales? Nada menos que Jesús dijo que la comunión entre sus seguidores será el signo de la credibilidad de su misión. Dice así Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa cita está en Juan 17, 21, 22. Entonces, ese breve recorrido que hace el padre José Martínez de la teología de la comunión, el principal exponente, dice, es Jesús. Y de ahí, como un libro, como un documento, como un concilio principal, está el Vaticano II. Dice que retoma, el Vaticano II retoma ese mensaje de la comunión de Jesús y dice el siguiente mensaje. La iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ese es un texto relacionado del Vaticano con la Lumen Gentium, ¿verdad? Eso está desde 1964. Pueden imaginarse ustedes que cómo la iglesia conserva todos estos documentos y adiciona que el Espíritu Santo unifica a la iglesia en comunión y ministerio y la conduce a la unión consumada en su esposo. Así quiere decir que se manifiesta toda la iglesia como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nos acaba de decir Carlitos, la Santísima Trinidad. Les queremos adelantar de que Carlos lee, prepara por su lado. Yo igual también leo y preparo por mi lado, pero ¿cómo es eso que Dios nos une? Y lo que él está diciendo, la teología de la comunicación lo manifiesta ahorita en lo que el padre José Martínez está referenciando como exponentes ahorita en la teoría de la comunicación. Entonces, hoy,
con su obra, Cristo consigue que todo lo bueno que hay y ya está depositado en la mente y en el corazón de nosotros los hombres, en los ritos y en las culturas de todos estos pueblos, no solamente no van a desaparecer nunca, sino como que al contrario, van a cobrar más fuerza y vigor y se van a elevar. Nosotros nos vamos a comprometer a perfeccionarlos para la honra y la gloria de Dios y lo más importante, para la felicidad del hombre. Nosotros tenemos que ser felices, ya la Biblia lo dice. Muchas veces dice, recuerden, estén alegres. Entonces, nosotros tenemos esa gran ayuda de la Santísima Trinidad para que nos enfoquemos a estos temas que Dios nos está regalando. Este documento de la comunicación y progreso y desarrollo de la convivencia humana, pues son los fines específicos de una verdadera comunicación social. El padre Martínez nos hace ver que la mayor parte de la teología propia del comunicador cristiano se halla básicamente en ese documento que se llama Comunicación y Progreso, Desarrollo en la Convivencia Humana, que en latín, decía Carlitos, es Communio et Progressio. Entonces, nosotros, para ser unos verdaderos comunicadores cristianos, debemos darle tal vez un recorrido al documento. No es tan grande, no es tan grande. Estamos hablando de que son al final como folletos. Pero si nosotros queremos estar bien documentados, con conocimientos firmes para poder transmitir todo este magisterio de la iglesia, debemos de leer un poco para que el espíritu se vaya fortaleciendo, la oración nos vaya acompañando y la sabiduría de Dios nos vaya dando por dónde tenemos que irnos al momento que un día nos diga Carlos, bueno, tema libre, les toca hoy, hablemos sobre el Espíritu Santo y la relación con la humanidad y el ser. Entonces, Demas, hablemos sobre el bautismo de Jesús. Entonces, cuando son temas libres, ahí es cuando nosotros vamos a poner en práctica todos estos documentos que la iglesia nos está regalando. Entonces, esta instrucción pastoral es el documento de la iglesia más importante en este campo, pues. Entonces, cada uno de nosotros debemos de irnos a investigar. Y este otro documento que hizo el padre José Martínez nos hace una pregunta ahí importante que dice, si el Internet está jugando un papel importante en la comunicación social, en la teología de la comunicación, nosotros, ¿qué podemos responder? Les podemos decir de que sí, él mismo lo dice. Esta teología de la comunicación en estos tiempos que estamos viviendo de interconectividad, podemos decir de que el Internet está jugando un papel importante. Porque ahorita, como estamos en esta sala virtual, estamos en Facebook Live, después va a ser en diferido, nos está nutriendo, pero cuando utilizamos verdaderamente bien los recursos tecnológicos que Dios nos ha regalado, entonces el Internet está cumpliendo también la función de poder nosotros capacitarnos a través de estos medios virtuales. Entonces, en este momento nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuánto yo investigo en el Internet de lo que veo es para fortalecer mis conocimientos para ser un futuro comunicador católico, comunicador cristiano?
¿Qué porcentaje le estoy dedicando? Entonces, todo esto nosotros debemos estar bien documentados, bien informados de lo que estamos haciendo. Entonces, por un mandato expreso, nosotros hoy en día hay elementos para enriquecer todo lo que es una reflexión teológica sobre una nueva cultura mediática. Los medios de comunicación están jugando un papel importante, pero muchas veces si no nos ponemos en atención, nos pueden desviar. En ellas se echaron ya las bases para una teología de la comunicación. Entonces, vamos a estar siempre reflexionando. Vamos a ver esta parte ya, como decimos con Carlos, una breve reflexión y resumen, donde se hallan los elementos doctrinales, en donde se utilizan las relaciones didácticas como un eje en la historia de la salvación. Entonces, son 4 resúmenes, por decirlo así, de la historia de la salvación. El primero, que es el plan de Dios sobre los medios. O sea, la historia de la salvación tiene 3 pasos principales: la creación, la caída y la redención. Como segundo resumen está lo que es el pecado. Como tercero, Cristo es el perfecto comunicador. Escuchen esta parte. Cristo es el perfecto comunicador. Y dice que la comunicación humana viene de la comunión trinitaria. Y este es su modelo. Imagínense esa parte. La comunión trinitaria, la Santísima Trinidad nunca nos abandona. Yo inclusive tengo un testimonio muy bello de la Santísima Trinidad, que mi suegra, cuando ya estaba en las últimas etapas finales de su vida acá y antes de subir a la patria celestial con el Padre, la bendición que ella me dio fue acerca de la Santísima Trinidad. Y me dijo: Freddy, que la Santísima Trinidad lo proteja donde quiera que vaya. Y eso yo lo guardo y lo conservo y lo atesoré en mi corazón y siento que así ha sido. Como cuarto resumen, dice que Cristo en la iglesia y sacramento hace que caminemos hacia la unión definitiva cuando Dios esté todo en todos. Entonces yo doy como las pautas de estos 4 pilares y le voy a ceder el tiempo a mi hermano Carlos, porque uno, como dice, se emociona, el tiempo es corto, pero también vamos a profundizar. Entonces le cedo la palabra a Carlos para que vaya profundizando en estos 4 pilares que hemos mencionado acerca de la historia de la salvación. Adelante, Carlos. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Excelente. Ese resumen a que nos está invitando Freddy, donde se hallan estos elementos doctrinales, se utiliza para que nosotros aprendamos ese eje de la historia de la salvación y podamos desarrollarlo. El día de hoy vamos a llegar hasta aquí. De todas maneras, en el PDF que yo les envío van a estar estos 4 elementos doctrinales desarrollados para que ustedes puedan leerlos con anticipación, y en nuestro próximo miércoles le vamos a dar la continuidad y cierre a este tema. Trataremos sobre estos elementos doctrinales. Así que se los mandamos para que ustedes los estudien y si tienen alguna duda en relación a estos 4 elementos, pues ustedes la puedan manifestar en nuestra próxima enseñanza. Déjenme decirles que todos los documentos que se han mencionado aquí de la iglesia, en el PDF están los enlaces a internet, en donde ustedes pueden solo copiar esa copy-paste, copiar ese enlace e irse a Google, lo pegan ahí en buscar y ahí le va a aparecer el documento en PDF. Usted lo puede bajar si quiere a su computadora o a su teléfono o leerlo ahí.
Esa invitación que con Freddy le hacemos para que estudie estos documentos, mire todo lo que pudo Freddy enriquecer el tema. Ustedes, tanto es así que le pido a Freddy que me mande todo su contenido para agregarlo al Te lo voy a PDF mandar. antes de enviarlo, porque eso no está aquí en el PDF que yo le envié. Pero eso es precisamente el trabajo. Se dan ustedes cuenta como un alumno de Jesús, él ya va por sus propios medios haciendo su investigación y enriqueciendo el tema. Yo no le dije que lo hiciera. Él lo hizo porque oró y se dejó guiar por el Espíritu Santo y nos ha enriquecido a todos. Yo recibí algo que no estaba en el contenido del PDF original. Es una bendición, es una gran riqueza esos aspectos y esos elementos que él trató ahorita del documento Comunión y Progreso. En síntesis, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor es que todo comunicador católico tiene que provocar en su comunicación la comunión y el progreso de todo ser humano. Ese es el centro, entonces, del mensaje del comunicador católico. Para poder llegar a comunicar de tal manera que logremos nosotros que las personas se sientan invitadas y comprometidas a vivir en comunión y a alimentar y animar y apoyar el progreso de cada ser humano. Entonces nos dice el Señor que como es un estudio espiritual, nuestra teología está basada en la comunión, como lo acaba de mencionar Freddy. El padre Martínez nos va a extender eso, ya leeremos el texto que nos sugiere Freddy. Yo lo voy a leer y vamos a introducirlo dentro del contenido de este tema. Y entonces, pero como él ya lo menciona, es que es la teología es la teología de la comunión. Quiere decir que nosotros lo que vamos a llevar es la comunión. Pero ¿cómo vamos a llevarla? ¿Qué comunión vamos a llevar? Pues en la enseñanza del asombro eucarístico descubrimos que como es Jesús el perfecto comunicador, ¿por qué es el perfecto comunicador? Porque no solamente se autocomunica Él en cada uno de nosotros, sino que en Él se comunica el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces la comunicación, esa autocomunicación de Jesús, se convierte en una autocomunicación de la Santísima Trinidad. Y eso ya le da la riqueza completa de que el comunicador católico es el que comunica a Dios, uno y trino, por Jesús, con Jesús y en Jesús, que lo hace posible. ¿Dónde adquirimos eso? En la consagración y en la comunión con Jesús en la Santísima Eucaristía. Si estudiemos, hermanos, esos videos, estudiémoslos, porque ahí está el fundamento espiritual de la espiritualidad de la misericordia que nosotros debemos asumir para poder ser capaces de contemplar con los ojos de la Santísima Trinidad a todas aquellas personas a las que les vamos a llevar el mensaje. ¿Qué mensaje les vamos a llevar? Pues les vamos a llevar el mensaje que provoca comunión. ¿Y cuál es la comunión? Pues el Padre, el Hijo, que viven en comunión en el Espíritu Santo. Esa es la comunión que vamos a llevar. ¿Y qué progreso vamos a llevar? Pues el progreso que tiene definido en esa dignidad humana por creación y redención de Dios que hemos recibido para que todo hombre desarrolle todas sus capacidades y talentos, su vocación y sea ese hombre nuevo en Jesucristo que va iluminando y va enriqueciendo todo lo que Él hace a toda aquella creación a la que es enviado. ¿Cuál es el vehículo que va a utilizar para hacer comunión y progreso? Pues es la espiritualidad de la misericordia. Si nosotros vemos y ahora contemplamos con los ojos de misericordia de Jesús, amamos con el corazón misericordioso de Jesús, reflejamos como Jesús el resplandor del Padre y vamos con el poder del amor de Dios que es el Espíritu Santo, nuestra predicación va a ser la predicación de la Santísima Trinidad. Bendito sea Dios. Para ello tenemos que aprender qué proceso ha seguido Dios en su comunicación para que nosotros lo conozcamos y así también podamos llevárselo a nuestros hermanos. Y para eso son estos elementos doctrinales que están en el documento de comunión y progreso. Son 4 elementos que vamos a desarrollar uno por uno en la próxima enseñanza y que yo se los envío ya en desarrollado el contenido para que usted lo estudie.
Se los repito para que no lo olvidemos. El primero, vamos a estudiar el plan de Dios sobre los medios, ¿verdad? Esos medios de comunicación. ¿Qué plan de Dios tiene sobre esos medios? Y entonces nos dice que para los medios de comunicación, que ahora son muchos, tecnológicamente, vamos a hablarles y a comunicar la historia de la salvación, especialmente en 3 pasos. En la creación, en la caída del hombre por el pecado y en la redención del pecado por Jesucristo. Y entonces esos 3 aspectos de la historia de la salvación van a ser el contenido de lo que nosotros vamos a comunicar a través de los medios según el plan de Dios. La creación, la caída y la redención. Lógicamente, cuando hablamos de caída y redención, estamos hablando acerca del pecado. Por eso es que el segundo elemento es el pecado. Vamos a descubrir cómo afecta el pecado. Ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, como un comunicador que está en pecado, pues lo que va a comunicar no es lleva la pureza de la inocencia y de la misericordia de Dios en su máxima expresión, porque el pecado interfiere, interrumpe esa fluidez de la pureza de Dios. Vamos a ver entonces como tercer elemento que Cristo es el perfecto comunicador, como bien lo dijo hoy nuestro hermano. Y miren, Freddy, y además que cada uno de nosotros ya lo sabemos, a partir de este momento, hermanos, Jesús es el perfecto comunicador. Su comunicación es trinitaria. Entonces dice que la comunicación humana, la nuestra, viene de una comunicación de la Santísima Trinidad que se nos comunica, pero no solo nos dice qué decir, sino que se autocomunica en nosotros y entonces vive en nosotros para capacitarlos para poder decir. Ellos hablan a través de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el modelo del comunicador católico. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? ¿Cómo nos vamos a equivocar si la Santísima Trinidad y su enseñanza, su sabiduría, su amor y su misericordia es la que brota a través de nosotros? No nos vamos a equivocar. Pero sí tenemos que acoger esa Santísima Trinidad. Sí tenemos que comulgar con Dios primero, porque es una comunión trinitaria. Nuestra comunicación es fruto de una comunicación, una comunión trinitaria de Dios con nosotros. Y finalmente, esa misma comunión en Cristo se vuelve sacramento a través de la iglesia, que hace que caminemos juntos como hermanos, como dice la alabanza, hacia una unión definitiva, cuando Dios esté con todos. Y entonces nosotros vamos a procurar y a llevar el Evangelio del Señor, la comunicación de la Santísima Trinidad, para que todos seamos uno, incluyendo aquellos que están pecando, aquellos que en este momento están apartados de Dios, aquellos que no tienen nuestra propia y nuestra misma fe o doctrina o religión, no importa, son seres humanos. Entonces a ellos somos enviados, dice, a través de la iglesia, que se hace sacramento, quiere decir que hace visible lo invisible de Dios y nos ayuda a caminar hacia esa unión definitiva cuando Dios esté en todo, en todos. Si nosotros nos damos cuenta en este plan de Dios sobre los medios, estamos viendo la historia de la salvación porque tenemos que aprender de lo caminado. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender de lo caminado con Jesús. Y entonces esa experiencia de caminar con Jesús a través de su plan de salvación nos va a convertir en testigos de su misericordia. Y ahí viene ya pues el título de nuestro programa. La experiencia con Jesús resucitado dentro del plan de Dios de comunicación nos hace testigos. El testigo es aquel que ha vivido, ha escuchado, ha saboreado y ha contemplado la presencia de Dios y la comunicación de Dios con la humanidad y con toda la creación. Esos son temas maravillosos, ¿verdad, hermanos? Bueno, hoy yo quiero hacerles una pregunta para que les quede a ustedes de discernimiento. Ya no va a haber tiempo para una puesta en común hoy. Pero la pregunta sería, para que tú la respondas,
el próximo miércoles. Con eso vamos a comenzar. Si Cristo es el perfecto comunicador y que Él nos comunica, se autocomunica y como nos comunica al Padre y al Hijo, ¿cómo puedo yo apropiarme de Cristo y del Padre y del Hijo? ¿En qué sacramento puedo yo apropiarme de Cristo de esa manera? ¿Y qué tengo que hacer para dejarlo libre, para que Él se autocomunique a través mío? ¿Cómo puedo apropiarme de ese Cristo y la Santísima Trinidad en comunión? ¿Y qué tengo que hacer para dejarlo libre, para que se autocomunique Jesús y la Santísima Trinidad a través de cada uno de nosotros? Entonces, esa pregunta que está dividida en dos partes, esa es la pregunta con la que vamos a iniciar el miércoles entrante. Así que vamos entonces, hermanos, a despedirnos para que nos quede esta enseñanza fresquita. Yo mañana recibo lo de Freddy para poder agregarlo al PDF y se los envío. Que vuelvan a ver, los vuelvo a invitar, vean todos los videos del asombro eucarístico. No se pierdan, miren, ustedes entran a YouTube, Carlos Vides Alvarado, y en las ventanitas que hay en la parte de arriba dice lista de reproducción o listas. Ustedes entran ahí, hacen clic. Ahí se van a desplegar todas las series de enseñanzas que están ahí en el YouTube que he dado yo en todas las comunidades. Y está la lista del asombro eucarístico. Entonces ahí en la parte de abajo le dan clic para que no se abra el que aparece ahí, sino que se despliegue todo. Y ahí se despliegan todos los videos que les he enviado del asombro eucarístico en orden. Del primero al último. Si ustedes no han visto esos, entonces pueden poner el primero, lo miran hoy o mañana, y así, y los van viendo y van recibiendo toda la enseñanza. Si sí los han visto, entonces ahora ahí aparece el último de este sábado, que es un como resumen de lo que hemos recibido anteriormente. Así que ahí hay para estudiar y para aprender mucho. Eso es muy importante porque de esos temas vamos a hablar a finales de noviembre. ¿Ya? Precisamente de esos videos del asombro eucarístico vamos a hablar ahorita a finales de noviembre, porque ya estamos viendo de que si Jesús se autocomunica, pues tenemos que aprender cómo puedo hacer para apropiarme de ese Jesús que se autocomunica y cómo puedo hacer para dejarlo libre en mí para que sea Él el que comunique. Y ahí está el cierre de este tema para este año. Bueno, así lo vamos a cerrar, dándole paso a Jesús, que es el que se autocomunica. Bueno, en este viaje que les contaba ahí de la Unión Zacapa, hubo un momento muy, muy importante en todo este viaje. Y fue el hecho de descubrir que Jesús se manifiesta en una comunidad. Entonces, yo fui a visitar a una jovencita llamada Carmencita, que con cáncer, porque la hermana Fátima, que era quien la atendía, una consagrada, me llamó porque Carmencita había ido pues con altibajos y parecía que ya había llegado el momento de que tenía que partir a la casa del Padre. Y entonces cuando yo llegué, acompañado de otros hermanas, nos encontramos con que ella estaba en un nivel inferior ahí en su casa, y en el primer nivel estaba la sala y después se bajaba a las otras áreas de la casa. Y en esa sala habían personas de diferentes trabajos, ¿verdad? Y diferentes personas. Y entonces cuando llegamos, pues
no podíamos entrar a verla porque ella ya estaba delicada y a mí sí me permitieron entrar. Y la jovencita tenía, mire, un resplandor en su dolor, porque le daban morfina, ya tenía mucho dolor. Y ahí estaba la hermana Fátima orando con ella, y se alegraron al verme, y entonces la abracé, y ya su cuerpecito pues ya era muy débil, delicadito. Y ella con alegría de verme, y qué alegre que está aquí. Y le dije, oremos un poquito, ¿verdad? Hicimos un poco de oración, ¿verdad? Y la dejé descansar, ¿verdad? Porque ya estaba cansadita, se cansaba muy fácilmente. Y entonces subí a ese primer nivel, donde estaba la sala, y la gente me miraba, y ahí estaba, ¿verdad? En silencio. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que vivamos ese momento con esa comunidad. Y entonces los invité a que nos abrazáramos, pero abracémonos así virtualmente, hermanos. Cerramos nuestros ojos y esta fue la oración que compartimos. Padre bueno, Padre Santo, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos infinitas gracias por el don de la vida que nos has dado a nosotros y a nuestros seres queridos, especialmente a Carmencita, a quien has enviado como tu profeta, a quien has enviado como tu comunicadora católica, a quien has enviado como tu mensajera, a quien has enviado como tu apóstol. Y en la delicadeza de su alma, descubrimos tu misericordia, Padre. Y sabemos, porque la conocemos y la hemos visto, de que en ella moras. Tú, Padre, mora Jesús y mora el Espíritu Santo en su alma. Y se refleja en sus ojitos, en su rostro, en su mirada y en su alegría. Al verla, hemos recibido tu misericordia. Y hoy, todos los que estamos hoy reunidos, recordando su memoria y sabiendo que ella nos acompaña en la comunión de los santos, hoy también queremos pedirte la gracia de descubrir en su alma a la Santísima Trinidad y darnos cuenta cómo, después de la Eucaristía, al salir de la comunión, al salir de la Santa Misa, nosotros también reflejamos como ella a la Santísima Trinidad que hemos recibido. Haznos conscientes esta noche, Señor, a través de Carmencita, que así como ella manifestó a Dios, reflejando su misericordia a través de su carita, de su rostro, de sus ojos, de su cuerpo enfermo, de su alegría, de su fe y de su confianza, nosotros hoy podamos apropiarnos de esa fe y esa confianza y también seamos ese resplandor después de haber comulgado con Jesús y haber hecho comunión con la Santísima Trinidad para salir como ella a reflejar la alegría y la esperanza y la fe en que Dios está con nosotros. Bendice, Señor, a esas personas que estaban reunidos en esa noche. Y bendícenos a nosotros esta noche porque hoy estamos haciendo comunión con ellos. Y es por eso que en esa noche hubo personas que en ese momento doblaron rodillas ante todas las personas y dijeron, yo soy pecador, yo soy pecadora, Jesús perdóname. Aquí estoy, Señor Jesús, para hacer tu voluntad. Y las conversiones se dieron en ese momento, espontáneas y libres, porque la comunión de Dios se manifiesta en la comunión de una comunidad. Hoy te pedimos, amado Padre, en Jesús y con el Espíritu Santo,
Que todos los que estamos en comunión, estemos hoy conectados o no, con todos aquellos que van a ver la enseñanza, con todos los miembros de nuestra comunidad desde que comenzó hasta la fecha y los que vendrán. Que todos seamos sanados en el nombre de Jesús de todas nuestras enfermedades físicas, mentales, emocionales, espirituales, Señor, en este momento todos seamos sanados por esa comunión. Que todos estemos llenos hoy del Padre y su bondad y misericordia infinita. Que hoy estemos llenos todos del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestra fuerza, nuestro maestro, el Espíritu de la verdad, nuestro defensor, el dador de gracia, el Dios amor. Y ante todo que nosotros hoy acojamos también a Jesús, el perfecto comunicador, que se nos está autocomunicando en este momento. Señor Jesús, te recibimos para poder después, el día de mañana, Señor, ir a comulgar contigo, consagrarnos contigo y comulgar contigo en la Eucaristía, para que te podamos asumir y apropiarnos de ti. Y esa autocomunicación que tú haces en nuestra alma, que ya no seamos nosotros los que comunicamos, sino que seas tú los que comunicamos fe, esperanza, caridad y misericordia. Gracias por la sanación para nosotros y nuestras familias. El poder de la comunión con la Santísima Trinidad nos permite darte las gracias en fe, sabiendo que tú has otorgado todo lo que hoy te hemos pedido. En compañía de Virgen Santísima María y nuestro Padre San José, te damos humildes gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo Padre, y del Espíritu del Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien.